Vamos a la palabra del Señor. Salmo capítulo 5. Y estoy muy agradecido del Señor de poder volver a meditar en el libro de los Salmos, ahora en el capítulo 5, en el cual hay un versículo que después tomará el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, el versículo 13, explicando la condición pecaminosa del hombre. Pero este Salmo 5 también es especial porque sus primeros 3 versículos son una alabanza muy conocida. En lo personal es una de las alabanzas favoritas mías y al parecer de muchos hermanos alrededor del mundo. Y ahora, hoy, tenemos la oportunidad de meditar en este hermoso salmo escrito por David. Dice David en el Espíritu, ahí en el Salmo 5, versículos 1 al 3, escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Conozco a lo menos 2 alabanzas inspiradas en este pasaje. Uno es un corito que cantaba en la escuela dominical cuando era un niño, está basado en el versículo 3. Así que ya se pueden imaginar hace cuánto tiempo es esto. Y la otra es una alabanza inspirada en los 3 primeros versículos del Salmo 5, que se llama Escucha, Señor, mi oración. Y es una de las alabanzas más reconocidas del grupo Maranatha, Maranatha Music, que fue fundada ya en el año 1971 por el pastor Chuck Smith. Recuerdo durante el tiempo de la pandemia que el grupo de alabanza de nuestra iglesia grabó esta alabanza y fue subida a YouTube. Y fue grande mi sorpresa cuando me di cuenta que esta alabanza superaba por lejos las reproducciones de las otras alabanzas. Tenía más de 1600 reproducciones y no me explicaba por qué. La verdad, cuando leo el Salmo, encuentro el porqué. Es un salmo precioso, especialmente en sus 3 primeros versículos. No sabemos si la cantamos con la melodía original con que la cantaba David, pero el sentido de las palabras expresadas por David en los primeros versículos siguen siendo una de las alabanzas más hermosas para el pueblo de Dios, porque reflejan muy bien el sentir de los hijos de Dios cuando estamos sufriendo o estamos bajo angustia. Dice David, escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir. Y sabemos que Dios escucha y que todo lo sabe, eso lo sabemos. Por lo cual el sentido de la oración de David no tiene que ver con el volumen de las ondas sonoras que salen de nuestra boca. En nuestra humanidad pensamos que Dios no está consciente de lo que nos está sucediendo cuando estamos pasando por angustias, pero lo cierto es todo lo contrario. Él ve, Él escucha. De hecho, muchas de las angustias que vivimos, Él mismo las ha permitido con el fin de probarnos y muchas veces con el fin de fortalecernos y hacernos madurar espiritualmente. Pero el hecho de que Él permita muchas de las pruebas y de las angustias que vivimos, sabemos que eso no evita el dolor. La angustia que se siente cuando nos vemos en una situación sin salida. La desesperación porque el dolor se vaya, porque desaparezca la angustia, nos puede llevar a pensar de que Dios se ha desentendido de nosotros. Y de ahí el clamor de los antiguos para Dios fue pidiendo que Dios inclinara su oído a sus clamores y a sus oraciones. Ese fue el clamor del rey Ezequías cuando estaba rodeado del ejército enemigo y dijo, inclina, oh Señor, tu oído y oye, abre tus ojos y mira. Segunda de Reyes, capítulo 19. Daniel oró de la misma manera, sufriendo por la cautividad de Israel. Inclina, oh Dios, tu oído y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, dice Daniel 9:18. Y David es quien más repite esta frase en los salmos, clamando para que Dios tome en cuenta su oración y su condición. Escucha, oh Señor, mis palabras. Son una expresión en voz alta. Y sabemos que nosotros podemos gritar algo y a cierta distancia ya no se va a oír lo que gritamos, si la distancia es mucha. Solamente se pueden oír nuestras palabras si alguien está lo suficientemente cerca
Y lo cierto es que nuestro Dios está lo suficientemente cerca. Dice el Salmo 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y el Salmo 145, 18 dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan. ¿Cuál es la condición de David en estos momentos? Él está invocando al Señor. Y él está quebrantado de corazón. Y la palabra nos da esta verdad y esta convicción a todos los quebrantados de corazón y a todos los que le invocan. El Señor está cercano. Tan cercano está de sus hijos que habita en nuestros corazones. No necesitamos gritar, aunque en nuestra desesperación lo podríamos hacer. Podríamos gritar, pero basta un susurro. Basta una expresión sincera hecha con nuestros labios y el Señor oye. De hecho, hay una expresión aquí que no es una palabra, pero dice mucho. Leemos, escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir. Y gemir es una expresión sonora que emite la persona cuando está bajo una profunda pena, bajo un profundo dolor. No sé si ustedes tienen mascota, un perrito o una perrita, nosotros sí, y nuestra perrita tiene esa particularidad. Se pone a gemir cuando nosotros entramos, llegamos a la casa y no la tomamos en cuenta, no la saludamos. Entonces ella empieza a rascar la puerta y cuando ve que no se empieza a gemir. Y la verdad es que es muy difícil no ceder al escuchar sus gemidos y uno tiene que ir a saludarla, tiene que ir a estar con su dolor. Job, el hombre que lo perdió todo, llegó a tal angustia que maldijo su día. Y estaba en ese momento, en el capítulo 3, llenándose de ¿por qué? Imaginen a Job, ¿cómo está en ese momento, habiéndolo perdido todo, sus hijos, sus bienes, estando lleno de llagas, en esa condición de tanta angustia? Él empieza a llenarse de por qué y dice, ¿por qué no morí en el vientre de mi madre? Y luego de tanto por qué, Job dice, pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Después de todas las expresiones de sufrimiento, cuando lo hemos dicho todo y lo hemos gritado todo, solamente quedan los gemidos de dolor. Aquellos ruidos que no dicen nada, pero que lo dicen todo. Y el Señor los conoce. Esa es la condición en que está David al elevar esta oración. Considera, Señor, mi gemir. Un punto importante acerca de la consideración de Dios de nuestra condición y de nuestras peticiones es que Dios conoce nuestra condición en profundidad. Dios conoce la motivación que hay detrás de una petición llena de angustia. Si bien el dolor que sentimos es real y las angustias son verdaderas, Dios sabe cuando uno de sus hijos solamente ora porque se vaya el dolor o desaparezca la angustia. Miren, en nuestra carne es válido porque duele. Sí es válido. Sin embargo, es Dios quien conoce si algo es realmente útil para nuestra vida espiritual. De modo que el silencio de Dios, y muchas veces su negativa, tiene el más profundo sentido de amor por nosotros. Así es. Ahora, para nosotros en este tiempo, Dios ha dispuesto un intercesor en nuestras oraciones que toma nuestras palabras y las transforma en gemidos delante de Dios. Pablo lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y alabo al Señor por esto. El Señor nos ha dado un intercesor. Alabo al Señor por esto, porque en mi ignorancia puedo pedir, ignorando si es lo más provechoso para mí, porque en ese momento me ciega el dolor. Y lo único que puedo pedir en ese momento es, Señor, quiero que esta angustia se vaya, quiero que este dolor desaparezca.
Pero ¿cómo sé yo si lo que estoy pidiendo es correcto? Es por eso que alabo al Señor, porque el Espíritu Santo, nuestro sello y consolador, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Considera mi gemir, Señor. Está atento a la voz de mi clamor. Y esta segunda frase en el versículo 2 es un complemento del mismo sentir buscando la respuesta de Dios. Noten bien las palabras que usa David. Escucha, considera, está atento. Este es un ruego lleno de humanidad en un momento de desesperación. En un momento cuando pensamos, en realidad el Señor está consciente de lo que estoy sufriendo, de lo que estoy viviendo, de mi angustia, de mi dolor, de mi condición. ¿Conoce el Señor mis sentimientos en este momento? ¿Conoce el Señor la desesperación que siento en este momento? Escucha, considera, está atento. El mismo David reconocería en el Salmo 139 que Dios tiene un conocimiento previo de todo nuestro actuar y de todo nuestro sentir. Dice el Salmo 139, versículos 1 al 6. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, tu mano pusiste sobre mí, y tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Así es el conocimiento de Dios de cada uno de nosotros. Pero en momentos de angustia nuestra humanidad suele olvidar que Dios es Dios, que sus atributos no cambian y que son eternos, y que todo lo que Él es para nosotros lo es para siempre. Lo que sucede con David es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros cuando estamos sufriendo en angustia. El dolor y la desesperación comienzan a querer tener el lugar predominante por sobre nuestra fe y por sobre nuestro entendimiento de Dios. Y somos tentados a movernos fuera de la voluntad de Dios. Y nuestra naturaleza caída comienza a clamar dentro de nosotros mientras el maligno nos quiere mover en incredulidad. Dios no está, no te ve, y si te oye no está considerando tu condición. Y Satanás se encarga de que esos pensamientos lleguen a nuestra mente. De ahí el clamor de David. Escucha, considera, oh Dios. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. A ti que eres mi Rey y mi Dios, dirigiré mi petición. No iré a otro lugar. Y después de todo, ¿a dónde podemos ir? ¿Cuánta ayuda nos puede dar el hombre, especialmente en momentos donde nos rodea la necesidad o la injusticia, el dolor y la angustia? En aquellos tiempos, en los tiempos de David, cuando un súbdito acudía a su rey, ya sea por justicia o por ayuda, lo que esperaba era que el rey hiciera algo con el poder que tenía el rey, el poder político, el poder militar, el poder de la justicia. Con todo el poder que tenía el rey, ese súbdito venía a él pidiéndole que el rey actuara por él. Y David lo sabía muy bien, él mismo fue rey. ¿Cuánto más recibiremos de Dios nuestro Rey cuando oramos y clamamos a Él? ¿Cuánto más? Es por eso que Dios debería ser siempre nuestro primer consultor. Él debería ser siempre nuestra primera búsqueda, no solo en momentos de angustia, dolor o desesperación, sino siempre. Y eso es lo que nos está enseñando David con este salmo. Noten bien lo que hacía David al despertar. En el versículo 3, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. 2 veces incluye el término de mañana, enfatizando la importancia que le daba David a la búsqueda de Dios y su respuesta como el primer acto del día, lo primero. De madrugada te buscaré, dice el Salmo 63:1. De madrugada, de mañana, de mañana. Así como el Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana, estando aún muy oscuro, y se apartaba
a un lugar silencioso a orar, dice Marcos capítulo 1. Y es interesante la palabra que leemos aquí como presentaré. De mañana me presentaré delante de ti. Esta palabra presentaré es el hebreo arak, que es la palabra que se usa para tener todo lo necesario para el sacrificio en el altar, la leña y la víctima. De hecho, esa frase, presentarse delante de Jehová o presentarse delante del Señor, en el Antiguo Testamento siempre tiene el mismo sentido, aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Y siempre se refiere al sacrificio animal que se hacía en expiación por los pecados. Eso nos dice la actitud de David al presentarse delante de Dios. Una actitud humilde, entendiendo que él mismo es pecador y bajo la necesidad de ser perdonado. Algunos comentaristas dicen que David aquí está trayendo su oración como si fuera un sacrificio, esperando que Dios manifestara su agrado, percibiendo olor grato delante de él. Sea que David realmente se presentara delante de Dios con un sacrificio, o que David presentara su oración como un sacrificio, la actitud humilde de David aquí es notoria, porque revela lo que va a hacer después de la oración o después del sacrificio. Noten bien, me presentaré delante de ti y esperaré. Quedaré a la espera o aguardaré la respuesta. Como un vigía, como un centinela, voy a esperar. Qué diferente de la falsa doctrina que circula por algunos lugares evangélicos que decretan y declaran como si ellos fueran los reyes y dictaminan lo que Dios debería hacer. ¡Qué ignorancia! Podría decir que son personas que no conocen o no reconocen a Dios como su Dios y como su Rey. David, en cambio, en su oración deja ver que sí conoce a Dios como Dios y como Rey. ¿Y por quién es Dios? David puede esperar en paz la respuesta de su Dios y su Rey. Dice el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador. Abominará el Señor. A lo que refiere David es a la condición santa de Dios que no admite la maldad en su presencia. David se podía presentar delante de Dios por medio de la expiación de sus pecados, presentar el sacrificio por medio de la sangre derramada, pero ¿cómo se presenta el impío delante de un Dios santo? ¿Lo admitirá a Dios en su presencia? A eso apela David. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Todo lo contrario, Dios juzga la maldad. Y por esa condición santa y justa de Dios, el malo no habitará junto a ti. Miren, esto que está diciendo David es lo mismo que anunció el Señor en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, donde el Señor dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El malo no habitará junto a ti. El mal no tiene cabida en Dios. Como dijo Juan, en Juan capítulo 1, versículo 5, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Es decir, Dios no va a permitir que al abrir sus ojos haya personas en la calidad de insensatez, de insensatos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y aborrecer es una de las palabras más fuertes que se usa en la palabra de Dios para expresar el sentimiento que tiene Dios ante la maldad y los que practican la iniquidad. Esto es muy importante, jóvenes, porque ya que Dios no cambia, todo lo que Él dice que aborrece en la palabra,
lo aborrece para siempre. Aborrecer es rechazar en todo sentido algo que está enfrente. Es algo abominable en todo sentido. Es tan asqueroso que no se puede mirar. Es tan asqueroso que no querríamos tocarlo. No querríamos oír su sonido ni sentir su olor. El solo hecho de saber que está ahí nos haría salir corriendo. Justamente ayer estaba escuchando a una abogada española comentando acerca de las personas que han salido libres con la ley Solo sí es sí, ley que promocionó el progresismo español, que ha permitido la libertad de toda clase de pervertidos sexuales. Ayer estaban discutiendo la libertad que le dieron a un tipo que violaba a su hija de 1 año y grababa esos abusos y luego compartía ese material en redes de pornografía infantil. El titular del diario decía, asqueroso. Ese es el sentido de la palabra abominación. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, a los que han adoptado ese tipo de vida. Destruirás a los que hablan mentira, y esto también es importante entenderlo, porque el mundo de hoy se ha vuelto un mundo engañador, un mundo mentiroso. Ya la mentira es una norma. Es increíble cómo en todo ámbito, en todo lugar, ya la mentira incluso se ve como algo conveniente. Es cosa que ustedes pasen por algún tipo de institución, sus trabajos, en el colegio, en la universidad, cuando tienen que aspirar a algún tipo de crédito, beca, postular un curso, etcétera, 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 la norma es que la gente engañe y mienta. Y no solamente eso, sino que te lo proponen. Y ellos lo hacen como si no hubiera ningún problema, como si fuera algún tipo de astucia o viveza. Hasta el pueblo de Dios no ha entendido la gravedad de la mentira delante de Dios. Satanás es el padre de mentira. Él es el que origina el engaño. Y dice al hombre sanguinario y engañador abominará al Señor. Sino también, este salmo, como el texto que leímos en Apocalipsis, establece condiciones del hombre que no son pasajeras. Aquí dice claramente, el malo, el insensato, el que hace iniquidad. Son condiciones del hombre, no son pasajeras, no son caídas, sino una manera de vivir que se asienta en el hombre cuando ha rechazado a Dios, que a propósito, ese es el sentido del cual habla Pablo en Romanos capítulo 3. Esta es la condición del hombre. Dice David, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. David está mirando hacia el futuro, en el espíritu. Está mirando hacia adelante. Y me encanta esto porque es algo que nosotros podemos disfrutar en el presente. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. David sabía que la única manera de poder entrar en la presencia de Dios era habiendo hecho expiación por sus pecados. De ahí la seguridad. David sabe que no es por mérito propio, él no puede entrar en la casa de Dios así como así. Y aquí hay un cuadro maravilloso de la entrada que ahora tenemos al trono de la gracia por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Nos podemos acercar confiadamente. El sacrificio fue hecho por nosotros y ahora tenemos al gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Aún así seguimos en este mundo. Y tenemos la misma necesidad de David, de ser guiados en la justicia de Dios. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Noten bien que David comprendió su necesidad de ser guiado por Dios en la justicia de Dios, ya que lo que practica el hombre es injusticia. Dios siempre ha querido guiar al hombre. Es el hombre el que no quiere sujetarse a la guía de Dios. David aquí
les llama a sus enemigos, y eso nos dice que tal vez se habían levantado esta gente en contra de él. Y es lo mismo que sufren los piadosos en estos tiempos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice 2 de Timoteo 3:12. Y es cosa de manifestar piedad y santidad en cualquier ambiente mundano, y esa luz empieza a incomodar a las tinieblas. El piadoso, sin pedirlo, se vuelve a alguien a quien cancelar, a alguien a quien borrar, a alguien a quien marginar. Pasa a ser un fanático religioso, un retrógrado. Y esa presión puede terminar influenciando a un hijo de Dios a ceder, a no querer ser mirado como el diferente, como el que arruina el ambiente. Y bajo esa presión nuestros sentidos pueden ser engañados y nos pueden guiar por un camino errado. Por eso David clama: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Es por ellos, es por mis enemigos. Por ellos, Señor, te pido, endereza delante de mí tu camino. Es a causa de quien me rodea. Es a causa de la presión que sufro alrededor. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Dice el versículo 9. Y podemos ser tentados a vivir así. Vivir como los otros viven. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Esta es la lectura que está en Romanos capítulo 3. Anteriormente, David en su oración se refirió a la indignación que siente Dios por la maldad, por la maldad del hombre. Y ahora David pone su mirada en el hombre y dice cuál es su verdadera condición. David dice: lo que sale de sus bocas es corrupto. En la boca de ellos no hay sinceridad. Al parecer ya existía la política en los tiempos de David. El engaño, la mentira, la falsedad, la hipocresía, las medias verdades, el ocultar cosas, todos tienen su origen en el padre de mentira, que es Satanás. Así demuestran los hombres quién es su padre, lo dijo el Señor en Juan capítulo 8, versículo 44. Los deseos de su padre quieren hacerles, dijo el Señor. En Satanás es el padre de mentira. El apóstol Pablo tomó este pasaje y lo usó en Romanos capítulo 3 para decirle a la humanidad que está bajo pecado. Pero el mismo capítulo 3 de Romanos presenta el evangelio de salvación para el pecador. Este es el mismo cuadro que está presentando David. Así es la humanidad. Sus entrañas son maldad. Y noten bien que David no está diciendo que hay maldad en sus entrañas, sino que sus entrañas son maldad. Es como decir, sus órganos internos que hacen funcionar sus cuerpos no están hechos de carne, sino de maldad. Esa es su materia prima. La maldad es la que hace funcionar su interior. Hace unos días escuchaba a una panelista de un programa que defendía el aborto y no estaba de acuerdo con la enmienda o la frase que está en la nueva Constitución que se quiere votar ahora, donde dice quien está por nacer, y objetaba la palabra quién. Y según ella, con esta palabra se inhabilita el aborto libre, que decía ella es una lucha de todas las mujeres. La verdad no creo eso, pero luego dijo: yo estudié en una escuela católica donde te meten la culpa hasta las orejas y la formación dogmática de que el aborto podría ser el asesinato de un ser humano. Esas fueron las palabras de ella. Y mientras escuchaba a esta panelista me preguntaba: ¿acaso las madres portan en sus vientres una cosa? Cuando una mujer está embarazada, lo que está en su vientre es un artefacto. ¿Saben que el hombre es el único ser que hace esta maldad? Ni siquiera los animales hacen esto. Es más, ni siquiera el hombre le sacaría los cachorros del vientre a sus mascotas para matarlos. Sería una crueldad horrible tomar a una perrita embarazada y sacarle sus cachorros del vientre. Pero
Ahora, para no llamar asesinato al aborto, le llaman derechos reproductivos de la mujer. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Lo que hablan hiede a muerte. Entonces, al ver este cuadro de la humanidad, cualquier hombre piadoso que ama los principios morales de Dios se va a ver afectado al ver cómo predomina el mal en el mundo. El hombre piadoso va a sentir indignación. Noten las palabras de David en el versículo 10. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus propios consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Y aquí nos podemos preguntar, ¿está David cometiendo un pecado deseando mal contra los transgresores? Y no, porque la indignación contra lo malo es una indignación justa. Es correcto sentir indignación contra lo malo, eso está bien. Y a pesar de que David considera a esta gente como sus enemigos, David está dejando el asunto en las manos de Dios para que él haga. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También, el Señor corrigió este sentir en el pueblo de Israel en Mateo 5:43, donde el Señor dijo, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No solo debemos corregir nuestros sentimientos en contra del impío, si bien podemos sentir indignación, y de verdad se siente indignación por muchas cosas de las que vemos en el mundo, sin embargo a la misma vez debemos amarlos y dejar en manos de Dios cualquier injusticia que pueda hacer un impío en contra de nosotros. Finalmente, David, en el Espíritu, llega a una conclusión a la cual deberíamos llegar todos. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. David, en este momento, está postrado, orando. Nadie puede negar su condición de angustiado. Nadie puede negar que él está pasando por una situación donde hay enemigos sobre él, gente mala, gente impía, gente que practica la maldad. Y sin duda, él estaba siendo víctima de todo lo que le ocurría. David está recurriendo a Dios, diciendo, Señor, vengo a clamar. Tengo tanto dolor que ya no tengo palabras, solamente gemir. Pero luego, después de entender quién es Dios, David llega a una conclusión en fe. Me puedo alegrar. Me puedo alegrar porque en ti confío. Puedo llenarme de júbilo porque sé que tú me defiendes. ¿Saben? El mismo David fue el que dijo en el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor es nuestro defensor. Y muchas veces es posible que sí lleguen los dardos de fuego del maligno y lleguen las palabras ociosas de injusticia. Y muchas veces lleguen las artimañas provocando dolor, angustia y muchas cosas en contra de nosotros. Pero Dios es justo y Él ama la justicia y Él ama a los que aman su nombre y Él va a traer bendición a la vida de los justos. Dice David, como un escudo
los rodearás de tu favor. Entonces, para terminar este precioso salmo, hermano, recuerda este precioso cántico cuando estés sufriendo bajo angustia. Recuerda que Dios conoce lo que sientes con mucha más profundidad de lo que tú puedes expresar con tus labios. Recuerda que Dios también siente indignación por la maldad del hombre, indignación por el que está haciendo algo en contra tuyo. Pero también recuerda que Dios tuvo misericordia de nosotros cuando nosotros también éramos malos. Y Él proveyó el sacrificio de su Hijo para que nosotros nos podamos presentar delante de Él. Recuerda que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Dice la palabra, para alcanzar oportuno socorro. Es lo mismo que está diciendo David. Él nos defiende. Y recuerda que tienes al mejor defensor que el hombre podría tener. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, por esto.